a Buenos Aires porque en realidad mi historia con la Argentina es una historia muy curiosa, es un poco demasiado exótico como término, pero yo nací en Buenos Aires y viví en Buenos Aires hasta los 9 años, en el año 52. Mi familia, nos fuimos todos, nos radicamos en Israel y volví en el año 60 por 2 o 3 semanas a tocar en conciertos en Buenos Aires. Y después del año 60, o sea, hace 35 años, vine solamente una vez en el 80 por 3 o 4 días, gracias a mi amiga, la señora de Alice, que nos trajo con la Orquesta de París, y otra vez hace 6 años, también por 3 o 4 días, o sea que hace 35 años que no tengo la oportunidad de estar un poco más de tiempo, y por eso estoy muy contento de poder estar toda una semana o casi 10 días en Buenos Aires y mañana también en Rosario, ¿no? Ahora, más allá de... En general se habla y usted mismo lo ha dicho, de una especie de mente orquestal para tocar el piano. Ahora, hay también, funciona también a la inversa, si por ahí oyendo, por ejemplo, su grabación del Continuum de Berio, digamos, ¿no? Y la claridad de voz, también aparece una especie de mentalidad pianística, digamos, dentro de la concepción orquestal. ¿Cómo piensa o cómo se acerca usted a una obra? ¿Cómo se cruzan, digamos, estas dos? Si es que son dos formas de mirar distintas, ¿no? No son dos formas de mirar, pero son dos realizaciones distintas. O sea, el paso, digamos, del director al pianista, al instrumentista, es más obvio. Poder escucharse como si fuese otra persona, etc. La relación en la otra dirección es un poco menos clara, pero tan importante, en el sentido de que el director de orquesta, por lo grande que sea, no tiene el contacto directo físico con el sonido. El sonido está producido por los músicos de la orquesta, gente que toca, todo eso. Puede ser muy inspirador, puede ser un gran maestro, puede ser tener calidades de todo lo que sea, hasta poder sacar y inspirar a los músicos a tocar mejor y completamente diferente de lo que lo harían sino. Pero el hecho concreto del contacto físico, de la producción del sonido, que es al fin y al cabo lo que es la música, lo hacen los músicos, porque que la música sea una cosa para usted, no sé, matemática, o para otro sensual, o para otro filosófico, todo eso demuestra la relación de cada uno de nosotros con la música, pero no habla de la música en sí. La música en sí se exprime solamente a través del sonido, ¿no? Y entonces, un director de orquesta que no tiene eso, para mí personalmente, es imposible. Yo necesito seguir tocando porque necesito tener el sentido de la producción del sonido. Porque tampoco hay que olvidarse otra cosa, que nosotros vivimos ahora en una época, en una civilización donde todo se puede mantener, y hay bibliotecas, y vídeos, y computers y todo, que todo se puede mantener. Pero la música en sí no existe. A veces uno se olvida de esa música. Existe la Quinta Sinfonía de Beethoven, en este momento no existe. La Quinta Sinfonía de Beethoven existió por primera vez cuando estaba en el cerebro de Beethoven, que se lo imaginaba solamente y respondía solamente a toda clase de leyes, que sean acústicas, físicas o metafísicas, o que se inventaba él mismo como creador. ¿Y después qué pasó? Después lo escribió y entonces son manchas negras sobre papel blanco. Eso no es música. Y la Sinfonía de Beethoven no existe. La Sinfonía de Beethoven existe cada vez que una orquesta en algún rincón del mundo lo empieza a tocar y literalmente trae esos sonidos al universo físico. O sea, no es que están colocados en algún sitio que hay que sacarlos de un rincón. No existen esos sonidos. No son permanentes. Por eso que el disco tiene un valor enorme de documentación,
y de poder dar conocimientos de repertorio y de tendencias de interpretativas y todo, y cuánto más pobres seríamos si no hubiese discos de Furtwängler y de Rubinstein y de Arrau y de toda esta gente. Pero el disco nunca va a reemplazar a la música, porque el disco también es un fenómeno tecnológico, como es la impresión, o sea, la impresa. Es mucho más avanzado, pero es lo mismo. Pero la música en sí no existe, la música existe solamente en el momento que se toca. Entonces un director que no toca un instrumento no tiene el contacto con lo que para mí es lo más importante, que se puede llegar a entender y a imaginarse y todo eso. Es evidente, hay grandísimos directores que no tocaban ningún instrumento, que no tocan ningún instrumento, y que tienen una intuición muy especial. Por eso yo puedo hablar solamente de mi caso personal. Para mí es importantísimo poder seguir tocando el piano, porque es eso lo que da. Y entonces cuando estoy enfrente de la orquesta, trato en ese sentido de tocar cada parte, cada instrumento, como si estuviese, como si cada uno fuese uno de los dedos. Maestro, Me gustaría que me dijera, bueno, cuál es su posición, no en cuanto a la música contemporánea, que es obvia, digamos, en los hechos, sino... Bueno, hay dos escuelas de pensamiento. Una que dice que la tonalidad es un fenómeno de la naturaleza, y otro que dice que está creado por el cerebro humano. En realidad es una discusión teórica que tanta importancia al final, para con lo que usted dice, no tiene, pero es un hecho de que hay varios hechos concretos. La música occidental, porque estamos hablando de música europea, es un fenómeno muy tardío en la historia de la cultura universal. Cuando se compara con la literatura, con la filosofía, con la pintura, con la escultura, se piensa que antes del año 1700, o sea, 1700, 1800, había casi nada. O sea que es un fenómeno tardío, y entonces eso, y ya mismo en los 300 años que existen, 300 o 400 años que existen, ya hubo algo que se rompió con la tonalidad, y eso es lo que hace pensar a la gente que es pesimista de que a lo mejor es o fue un movimiento cultural muy intenso y muy importante, pero limitado en el tiempo. Y en momentos de preocupación, de pesimismo, también lo pienso, porque hay algo, naturalmente, hay algo que es obvio, y es que no es un estado sano de tener, no solamente el público, siempre se pone la culpa al público. No es verdad, porque hay muchos músicos que viajan en el Concorde y tienen teléfonos handy y utilizan todos los objetos tecnológicos más modernos, pero en la vida artística, que es lo más importante para ellos, viven en el siglo XIX. O sea, que hay algo que no está conforme en eso. O sea, y hay algo que no es sano, que una parte tan grande de la vida musical esté basada en el pasado. Eso es un fenómeno que existe solamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque mismo antes de la Segunda Guerra Mundial siempre hubo gente conservadora y gente progresista, pero no hubo un hueco tan grande como lo hay ahora. A mí, por esas razones, y además porque soy de naturaleza muy curioso, me interesa mucho la música contemporánea, y me fascina de ver cómo se puede seguir adelante, y los sonidos nuevos que traen al mundo. Y por eso también creo que he aprendido mucho muchas cosas que son útiles también para la ejecución de la interpretación de la música del pasado, haciendo música moderna. Mucho, ¿no? Por ejemplo, dirigiendo obras importantes como obras orquestales de Boulez, porque hay algo que nos es tan cercano y además tan complejo,
que luego es muy útil, así como ocuparse de Wagner sí fue útil para también como la sinfonía de Beethoven o para el pasado, así con cierta música contemporánea. Pero como me interesa tanto y me ocupo tanto de música moderna, tengo que reconocer también que la idea de que estamos en un momento de crisis es válida, no se puede pretender que no es así. Ahora, yo sigo haciendo música moderna, digo, por una mezcla de curiosidad y además porque creo que no es sano pretender que no existe nada hoy. Yo creo que no es sano y a largo término puede perjudicar toda la vida musical. O sea, si uno es optimista, teniendo contacto diario con la música de hoy, puede ser de que salga algo, una nueva línea para el futuro. Y si las cosas van mal y no hay ese futuro, lo único que se hizo haciendo eso es perder un poco de tiempo y de energía. Entonces, tanto por una como por otra razón, para mí esto vale la pena y es una obligación, es muy importante. Y hay que decir que yo no estoy tan al tanto, no conozco la vida musical en Argentina, pero en Europa y en Estados Unidos, y el mes de junio pasado tuvimos una experiencia extraordinaria en Japón también, donde hicimos un festival de música del siglo XX con Boulez juntos, la orquesta de Chicago y todo un público nuevo que tiene otra relación. O sea, en el momento que se cortó la tonalidad, hay todo una región de emociones que no se tiene con la música que no es tonal. Y por eso que la gente que no puede empezar con la música que no es tonal dice que no es música. Pero la nueva generación y gente que no creció con Beethoven y Mozart y Wagner y Chopin y todo, tienen otra relación con eso. O sea que a lo mejor no buscan lo mismo, no buscan la misma relación emotiva en la misma dirección y pueden crearse, y eso vale la pena. Y ver gente entusiasmada después de un Kammerkonzert de Berg o de las piezas de Raven, como lo hemos visto en Tokio y como lo vemos más y más en Chicago, es extraordinario. Y la reacción del público también es interesante, porque Boulez, que yo lo invité desde el primer año de que estoy de director en Chicago, porque considero que es uno de los músicos más importantes de hoy en día y un gran director, al principio, en el año 91, 92, venía y la gente devolvía los abonos. Y había 300, 400 butacas vacías. Ahora se devuelven los mismos 200 o 300, pero hay 500 o 600 que esperan para comprar esta entrada. Y se convirtió en un mito especial. O sea, no es que convenció a la gente, pero cambia el público. Y entonces esa es un poco mi esperanza, que si hay bastante de nosotros... público más joven. No solamente más joven, no es interesante, es un fenómeno interesante, pero público con otros intereses, o sea, no todos de profesiones liberales como es el público clásico, doctores, abogados, Sí.